Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Continuar con la clase. Estábamos hablando sobre las personas que tienen grandes habilidades. Mencionábamos ayer a Steven Wilshire. Steven Wilshire tiene una historia, de hecho, bastante interesante. Pero más allá de la historia que nos propone Steven Wilshire, que recordaremos que estábamos hablando de la memoria idética, que es esa memoria eh, visual, la memoria fotográfica, que la gente coloquialmente conoce así, pero que el término correcto es memoria eidética. Él nos da un punto de reflexión y es que más allá de pronto de esos límites impuestos por las etiquetas, porque Steven Wilshire, de hecho, pues desde muy joven, inicialmente era una persona no verbal, tenía grandes desafíos a nivel comunicativo, incluso tuvo grandes desafíos a nivel educativo, pero realmente eso del arte visual que él tiene nos muestra que el mundo interior puede ser incluso mucho más rico de lo que nosotros podemos ver a simple vista. Entonces, nos da como tal eh, la importancia de entender que lo que para otros puede ser una discapacidad, entre comillas discapacidad, pues en un caso de pronto muy controvertido, acá nos muestra la base que las personas con autismo, no todas, pero sí la gran mayoría, tienen unas habilidades que son excepcionales y que también nos recuerda la importancia de poderlas valorar, de poderlas reconocer, de valorar también esas formas diferentes de procesar la información. El mundo está acostumbrado a que va a sancionar lo que es diferente. Nosotros todo el tiempo estamos sancionando a las personas que son distintas a nosotros o a las personas neurotípicas. Entonces, es un aprendizaje que en el mundo muchas veces, y ayer los mencionaba, que nosotros siempre intentamos corregir o intentamos adaptar o intentamos, entre comillas, normalizar y que Steven Wilshire, que de hecho pues lo pueden buscar muy interesante, que ayer veíamos pues una de sus obras, nos permite que no se trata de encajar a la fuerza, sino que pues en moldes que ya están establecidos, sino que debemos crear espacios para las personas que todas las personas tengan derecho. La clasificación del autismo, lo que antes era conocido y lo que hoy en día conocemos como trastorno del espectro autista. Desde tiempos atrás, el autismo ha cambiado por diferentes nombres. Entonces, ha pasado, y esto lo vemos en la historia, por una especie de esquizofrenia, luego entonces ya pasó a autismo puro, autismo atípico, y lo que hoy en día conocemos es sumamente diferente a lo que aparece en el DSM-4, que en el DSM-4 aparecían entonces trastorno autista, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, lo que era el trastorno o síndrome de Asperger, lo que era el trastorno de red y lo que era el trastorno desintegrativo infantil. Estos desaparecieron, muchos de esos desaparecieron, por ejemplo, lo que son estos dos, el trastorno de red y el trastorno desintegrativo infantil, desaparecieron en cuanto a la clasificación diagnóstica del autismo. Ya ahora red es un síndrome, que es el síndrome de red, que es un síndrome puramente genético, entonces cuando se publica ese DSM-5, ya lo que fue o lo que es el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado de lo que es el desarrollo no especificado, lo que hacen es fusionarse en un único trastorno, que es el trastorno del espectro autista, que hoy en día tenemos tres niveles de apoyo. Y que ese cambio de nombre lo que trata es de enfatizar esa dimensionalidad que tiene el trastorno del espectro, es decir, que hay diferentes áreas que se van a ver afectadas y que la dificultad de pronto anteriormente para establecer un límite preciso o un límite claro era muy difícil. Entonces, por eso la necesidad de eliminar esos subgrupos, esas subclasificaciones, pero algo importante, y es que ese síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo infantil, que son esos dos últimos que ustedes ven en pantalla, dejan ya de ser recopilados por el DSM-5. ¿Por qué? Porque el primero, que es el síndrome de Rett, tiene una clara
base genética y que el segundo, que era el trastorno desintegrativo infantil, pues tenía varios problemas de validez. ¿Qué entendemos por el síndrome de Rett? Recuerden que el síndrome de Rett, igual también, y esto lo mencionábamos cuando estábamos hablando de lo que era un autismo sindrómico, se combina o se puede combinar con un autismo de tipo sindrómico, pero que son diferentes. Una cosa es el síndrome de Rett y otra muy diferente es el trastorno del espectro. Son dos componentes diferentes. Acá cuando hablamos del síndrome de Rett es un trastorno que es neurológico, que sí tiene una clara base genética. De hecho, hay un gen específico en un cromosoma específico que es el MECP2 o MSP2 y el síndrome de Rett está ubicado en el cromosoma X. Algo importante y es muy característico en el síndrome de Rett es que aparecen de 6 meses, alrededor de los 6 meses, hasta los 18 meses de edad. Van a incluir varios síntomas, pero una característica muy importante del síndrome de Rett es que hay un retroceso. Hay un retroceso de esas habilidades, es decir, una persona con síndrome de Rett, que principalmente el síndrome de Rett aparece en el sexo, en el sexo femenino, no tanto en el sexo masculino. No quiere decir que las mujeres sean las únicas con síndrome de Rett y los hombres también, pero es en menor cantidad. La mayoría de personas con síndrome de Rett son del sexo femenino. Tienen un desarrollo normal, es decir, el desarrollo empieza a adquirir habilidades de lenguaje, empieza a adquirir habilidades motoras, pero después de un periodo de desarrollo típico, las niñas con síndrome de Rett comienzan a involucionar, comienzan a perder habilidades ya previamente adquiridas, como el habla, como el uso funcional, por ejemplo, motor de las manos. También hay algo muy característico en el cromosoma, en el síndrome de Rett, que como les digo es en el cromosoma X, y es que uno de los signos más característicos del síndrome de Rett es que hay movimientos repetitivos estereotipados de las extremidades superiores, es decir, de las manos. Entonces, las retuercen, las lavan, hacen ese gesto de lavado, se las llevan, por ejemplo, a la boca y que no solamente hay estereotipias, que las estereotipias en el síndrome de Rett, pues sí, son muy características. Ojo acá, no hay que confundirlo con trastorno del espectro. Recuerden que ya son dos componentes separados que se pueden dar en un autismo sindrómico, sí, pero que no podemos confundir como uno solo. Y que también hay dificultades en la coordinación en el movimiento. De hecho, a medida de que progresa el síndrome, agravan los síntomas, aparecen problemas de la marcha, aparecen problemas de la coordinación motora. De hecho, también tienen otros síntomas físicos como una escoliosis, también tienen síntomas a nivel, por ejemplo, neurológico como problemas de sueño, retrasos en el crecimiento, frecuentes crisis epilépticas, problemas respiratorios, es decir, no solamente son síntomas a nivel cognitivo de pérdida de habilidades, sino que también hay otros síntomas que también hacen confirmación que es síndrome de Rett. Y es importante, los niños con síndrome de Rett tienen dificultades en las estereotipias, dificultades para comunicarse, presentan un retraso significativo en ese desarrollo social, pero que no podemos confundir el síndrome de Rett con el autismo. Antes hacía parte del autismo, ya no se pueden confundir, no son lo mismo, pero que pueden concomitar en un autismo sindrómico. Ya en el síndrome de Rett sí se busca o sí se trata en la parte médica de encontrar una cura, allí sí, porque sí es considerado una enfermedad, un síndrome, pero que pues el tratamiento actualmente se centra más como en aliviar esos síntomas y mejorar la calidad de vida de las mujeres con síndrome de Rett. Es sumamente importante tener en cuenta que prima el sexo femenino en el síndrome de Rett, no quiere decir que los hombres no puedan también adquirir este síndrome. Nosotros debemos mirar que la clasificación no solamente es sindrómica o no solamente es de tipo idiopático, sino que también viene en grados, que son 3 grados. Estos grados vienen clasificados en el criterio A y en el criterio B,
que se especifica en el DSM-5 y DSM-5-TR. Criterio A, comunicación social. Criterio B, comportamientos restringidos y repetitivos. Entonces, son criterios que nos van a ayudar a entender un poco más esas necesidades de apoyo que van a tener las personas con trastorno del espectro autista. Es decir, esos criterios o estos niveles nos van a permitir entender cuáles son esos niveles de apoyo que necesita la persona en la parte educativa, en la parte social, en la parte familiar. Entonces, tenemos el primer nivel y es que es el nivel uno donde requiere apoyo, es el nivel dentro del espectro donde está la comunicación social. Entonces, vemos en ese aspecto que las personas van a tener dificultades que son notables sin apoyo adicional, es decir, lo logran hacer, pero cuando tienen un apoyo mejora considerablemente, que las dificultades están en esa interacción, pero al inicio de la interacción les cuesta, que pueden tener dificultades para tener una reciprocidad conversacional, que eso es muy importante, la interacción social, y que socialmente pueden ser las personas que aparentemente son raros, distantes, rígidos, que logran tener su grupo de amigos, que van a tener sí dificultad para realizarlos, para tener amigos, para iniciar, o incluso para interpretar las normas sociales más sutiles, pero que cuando se le da el suficiente apoyo lo logra hacer sin dificultad. Eso es el criterio A. Y en el criterio B tenemos conductas que son rígidas, patrones restrictivos del comportamiento, conductas que son estereotipadas, las repeticiones, que se van a manifestar, pero que no son disruptivas. Al contrario, por ejemplo, de lo que nosotros podemos ver en un nivel 2 o incluso en un nivel 3. Acá las personas pueden tener rigidez en rutinas, pueden tener unos intereses que sean muy circunscritos, pero que logran cierta flexibilidad con apoyo. Un ejemplo muy típico y muy claro acá en este nivel uno es que la persona puede tener una rigidez, por ejemplo, supongamos un niño que hable fluidamente, pero que a veces tenga rigidez en ese entender los sarcasmos, las bromas. La rigidez está entonces en si cambia la ruta del colegio, la rutina del colegio. Yo ayer les conté un caso de un niño que estaba en una ruta escolar, pero que por condiciones viales al transporte de su colegio le toca como alternativa irse por otra ruta y esto detonó una crisis significativa en el niño, en el estudiante. Eso con respecto al grado uno. Veamos un ejemplo, se los voy a leer puntual. Tenemos el caso de Mateo. Mateo es un niño de 7 años y 3 meses que cursa el segundo grado de primaria en un colegio regular con inclusión. Es referido para evaluación debido a dificultades en la interacción social y patrones de comportamiento repetitivos que interfieren con su desempeño escolar y convivencia con sus compañeros. Su madre menciona que siempre ha tenido un comportamiento, entre comillas, diferente en comparación con otros niños de su edad, describiéndolo como muy inteligente, pero con dificultades para relacionarse socialmente. En los antecedentes de desarrollo no se reportaron complicaciones durante el embarazo o el parto. Mateo alcanzó los hitos motores en el tiempo esperado, pero presentó un retraso en el desarrollo del lenguaje. Sus primeras palabras aparecieron a los 2 años y comenzó a formar frases simples a los 3 años. Actualmente su lenguaje es funcional, aunque lo utiliza de manera literal y le cuesta comprender ironías, bromas o dobles sentidos. Por ejemplo, si alguien le dice que llueve a cántaros, responde preguntando ¿dónde están los cántaros? En el ámbito social, Mateo muestra interés por interactuar con otros niños, pero sus intentos son percibidos como inusuales por sus compañeros. Habla principalmente sobre sus intereses específicos como trenes y mapas, sin percibir el desinterés o incomodidad de los demás. No entiende las reglas sociales implícitas, como turnarse para hablar o interpretar expresiones faciales complejas, aunque busca afecto de figuras cercanas, su forma de expresarlo es restringida y más evidente con adultos que con sus pares. En cuanto a sus comportamientos repetitivos,
Mateo tiene rutinas estrictas que le brindan seguridad, como usar siempre el mismo plato y cubiertos al comer. Sus intereses restringidos son intensos y específicos, destacando su fascinación por trenes y mapas. Puede hablar extensamente sobre el tema, incluyendo detalles que sus compañeros no comprenden. También presenta algunas conductas estereotipadas leves, como mover los dedos cuando está emocionado. Desde el punto de vista sensorial, Mateo es hipersensible a ciertos sonidos, como el ruido de la aspiradora o el timbre de la escuela, los cuales le generan malestar. También rechaza ciertas texturas en la ropa, especialmente las etiquetas o telas ásperas. Estas sensibilidades dificultan su adaptación a ciertos entornos. A nivel académico, Mateo tiene un desempeño desigual. Es muy bueno memorizando datos concretos y destacando en matemáticas y lectura mecánica. Sin embargo, presenta dificultades en actividades que requieren trabajo en equipo o creatividad, como la escritura de historias. Los resultados de la evaluación neuropsicológica indican un desempeño promedio en áreas como razonamiento fluido y comprensión verbal, pero destacan fortalezas en memoria de trabajo y debilidades en velocidad de procesamiento. Para abordar sus necesidades, se recomienda implementar estrategias de apoyo en el aula, como instrucciones claras, organizadores visuales. Recuerden que ellos procesan mucho la parte visual mejor que la auditiva, y adaptaciones para evitar esa sobrecarga sensorial. También se sugiere terapia de habilidades sociales para practicar la interpretación de emociones y normas sociales, así como la terapia ocupacional para trabajar la integración sensorial, porque recuerden que él es hipersensible. Capacitar a los padres en estrategias para mejorar su comportamiento y promover la flexibilidad en cuanto a las rutinas. Entonces, el caso de Mateo nos ilustra el diagnóstico de un autismo, de un trastorno en el espectro autista nivel 1, según ese DSM. En el CIE cambia, porque realmente los retos principales que acá nos muestra Mateo es que van a estar en la interacción social, en la rigidez conductual, pero que tienen muy buenas fortalezas en memoria de trabajo, razonamiento lógico. Vamos entonces a ver, antes de pasar al grado 2, porque la idea entonces es que también trabajemos con los casos clínicos que ustedes tienen allí en el material de estudio. Ya se los voy entonces a mostrar cuál es el que vamos a trabajar, porque igual en el material de estudio existen varios. Entonces nos vamos a meter acá a casos clínicos, donde hemos revisado los otros, y vamos a ver. Este es un anexo de un caso clínico que también pueden revisar. Hay varios casos clínicos de autismo, pero el que vamos a revisar en este momento es este caso de autismo grado 1 de un niño de 9 años. Le van a dar acá, que es esta flecha entonces los lleva a descargar, lo descargan, esperemos que descargue, y ese es el que nosotros vamos a revisar. Vamos a revisar parte por parte para que entonces puedan irlo trabajando, irlo leyendo mientras yo se los voy explicando. Vamos a dar entonces unos minutos para que, un minuto de hecho, pues para que puedan descargarlo.
Bueno, tenemos entonces este caso es de un autismo grado uno. Tenemos a un paciente, 9 años, 4 meses, masculino, estaba en tercero de básica primaria, en una educación tradicional, completamente tradicional, académico. Motivo de consulta, derivado por el equipo escolar ante preocupaciones por dificultades persistentes en la interacción social, una escasa flexibilidad cognitiva y patrones conductuales repetitivos. No había, entonces esto es solo el motivo de consulta, no había una aparente alteración intelectual del lenguaje estructural. Cuando nosotros nos encontramos por primera vez con este caso, realmente porque el caso es importante. Primero, porque rompe varios mitos que nosotros ya hemos mencionado, que el autismo no siempre implica discapacidad intelectual, que es uno de los mitos, de hecho, pues, más generalizados, que son dos aspectos. Uno, porque muchas personas piensan que el autismo tiene entonces de base una discapacidad intelectual. No, este caso nos rompe con ese mito. Y segundo mito es que hay muchas personas que piensan que toda persona con autismo o tiene discapacidad intelectual o por el contrario tiene habilidades de superdotación. Entonces, no siempre hay retraso severo del lenguaje ni el autismo, en este caso entonces tenemos un grado uno y que hay un buen rendimiento académico, que eso no descarga el autismo. Entonces, acá vemos un perfil cognitivo muy conservado en todo el perfil. Pero antes de explicárselos poco a poco, sé que muchos ya revisaron este caso, muchos ya tuvieron la oportunidad de revisar el material, entonces miren que acá la idea es entender cuáles son esas dificultades nucleares. En este caso tenemos dificultades nucleares en reciprocidad social y flexibilidad mental, corazón del diagnóstico sobre todo de este paciente. Lo primero es que nosotros siempre debemos hacer un análisis del desarrollo temprano. ¿Cuáles son esas señales persistentes? Entonces, desde una mirada central, nosotros vemos que todo el desarrollo tiene una trayectoria. No se debe ver el neurodesarrollo como un evento aislado. Vemos el desarrollo o los hitos motores normales. La marcha estuvo a, a esa parte de los 16 meses, esta parte me la voy a saltar. A los 16 meses estuvo esa parte de la marcha. Luego entonces empezó con, pues sí que también es importante el lenguaje, pero entonces hubo ecolalia, una ecolalia muy prolongada en el tiempo, había una prosodia que era muy monótona, según lo que nos reportaban los padres de familia, y empezó una comprensión muy literal del lenguaje. Entonces, acá es muy clave entender esto. Primero porque en el autismo grado uno el problema no es cuando el lenguaje, o sea, no es cuando el lenguaje está, sino que para qué se usa el lenguaje, cómo la persona utiliza el lenguaje. Entonces, en este caso, el niño está presente, pero no cumple el lenguaje adecuadamente su función, el lenguaje social, el lenguaje tiene que tener una pragmática. Luego ya seguimos bajando en la conducta temprana, en los antecedentes a nivel familiar. Nosotros acá en este caso entonces podemos ver que, pues, y el núcleo del problema desde la observación es la interacción social. Es acá donde se debe de tener ese análisis clínico con lupa. Por ejemplo, entonces el niño mantiene contacto ocular, pero es muy breve. De hecho, en el análisis clínico también se logró ver, tenía muy poco contacto visual, eh, muy poco, muy breve. Hablaba fluido, pero solo lograba hablar y solo le gustaba interactuar sobre sus intereses. Ese era pues su parte del lenguaje. Interactúa así, pero cuando interactuaba no compartía su experiencia con el otro. Entonces, esto no es funcional. No estamos frente a una ausencia de socialización, sino que es una socialización diferente a nivel cualitativo, es decir, es una interacción guiada por intereses propios, intereses restringidos, no por una reciprocidad socioemocional. Luego vemos que igual hay unos intereses restringidos, esa es la parte observacional de todo esto, eso se los estoy explicando. Había unos intereses que eran rígidos, unos intereses que eran bastante restringidos, entonces el niño le gustaban los mapas, le gustaba el sistema de transporte, le gustaba la parte de las cronologías, de historias y que tiene tres criterios. Hasta ahora, en el paciente, nosotros hemos visto tres criterios. Primero, una intensidad elevada en esos comportamientos restrictivos, que hay persistencia en el tiempo, siempre era los mismos o los mismos temas, sistemas de transporte, mapas, etcétera, y que pues era un contenido muy inusual para la edad.
Es decir, pues en el autismo los intereses no son un gusto, solamente un gusto, todos tenemos hobbies, todos tenemos gustos, pero acá son un organismo o una organización cognitiva del mundo que tiene el paciente. No solo son un hobby, son una forma de hecho de regular esa ansiedad, de dar predictibilidad, de estructurar la realidad, son muy intensos, en este paciente eran bastante intensos, pero pues que no interferían con su desarrollo. En la evaluación neuropsicológica, ya que nos encontramos con este paciente. Pues, ¿qué nos dice? El WISC nos dice que ya era 106 promedio. El WISC es la evaluación que se utilizó de la parte de Wechsler, de las escalas Wechsler de inteligencia para medir cómo era ese coeficiente intelectual, 106 promedio. Tenía fortalezas en comprensión verbal, en la parte visoespacial y tenía una debilidad, aunque relativa, en velocidad de procesamiento. Es decir, el niño piensa bien, el niño razona bien, el niño comprende conceptos, pero la dificultad está cuando ya se exige una rapidez, una flexibilidad. La velocidad de procesamiento te exige flexibilidad mental y una adaptación a cambios visuales, que es muy propio de las escalas Wechsler. Entonces, no es un déficit intelectual, sino que es una vulnerabilidad ejecutivo, una velocidad solo en ese procesamiento atencional muy típica en el grado 1. De hecho, la mayoría de pacientes, no todos, pero sí tienen una baja capacidad en esa parte de velocidad mental porque exige cambios a patrones múltiples. Entonces, miren que cuando analizamos lo que es la adaptación versus esa inteligencia, pues acá aparece uno de los aprendizajes más importantes en ese análisis del autismo. ¿Por qué? Porque acá se utilizan las escalas Vineland, entonces la comunicación estuvo promedio, la vía, las actividades de la vida diaria estuvo promedio, pero miren las habilidades sociales bajo, motoras promedio, y la conducta adaptativa a nivel global, a nivel general, estuvo entonces en el límite inferior porque las habilidades sociales estaban muy bajas. Entonces, la inteligencia no garantiza una adaptación social. Eso es muy importante tenerla presente. El niño sabe, pero no logra aplicar ese saber a los contextos sociales complejos. Entonces, el coeficiente intelectual está promedio va de 90 a 110, pero mire que las habilidades adaptativas son muy inferiores a lo que necesitamos de pronto para tener ese nivel de coeficiente intelectual. Eso es muy típico de la persona con autismo. Hay personas, y como les digo, todas las evaluaciones neuropsicológicas varían. Hay personas que tienen buenas habilidades adaptativas y que tienen autismo y que tienen un buen coeficiente intelectual. Cuando ya se hace la confirmación diagnóstica, ya se hace una coherencia entre esos instrumentos de evaluación, pues ya se da una perspectiva desde las pruebas Gold Standard, el A22 y el ADR. El ADI y el A22 son pruebas para el diagnóstico del trastorno del espectro. En el A22 un puntaje clínico para autismo, lo mismo en el ADR, una historia evolutiva que es muy compatible. El A22 es una prueba más observacional, el ADR es una prueba más, pues es una prueba que se le administra principalmente a los cuidadores, entrevista diagnóstica, y el SRS2, donde hubo alteraciones sociales en un rango clínico importante. Entonces, nos muestra algo fundamental, y es que el diagnóstico no solo se debe apoyar en una sola prueba, sino que se debe apoyar en varias pruebas, en una convergencia de pruebas que ya dan una evidencia clínica, una evidencia observacional y también esa parte evolutiva que es sumamente importante. Debemos siempre hacer un diagnóstico diferencial y descartar el por qué sí, el por qué no. Entonces, por ejemplo, en este punto no es TDAH porque no hay déficit atencional de ningún tipo. El niño no tenía entonces un concomitante con TDAH. No es ansiedad social, no hay un miedo al juicio, que es lo que diferencia el autismo de la ansiedad social. En la ansiedad social es el miedo a que otro me juzgue, no salir, no hablar o no salir en público por miedo al juicio ajeno. No es un trastorno de aprendizaje porque pues realmente no fue la sospecha diagnóstica y en las pruebas nunca lo sacó y no es una discapacidad intelectual, ¿cierto? El problema no es aprender, sino el problema está en relacionarse, en flexibilizar y en comprender. ¿Por qué autismo grado 1? Porque el niño requiere apoyo, sí, lo requiere,
pero tiene un funcionamiento autónomo, tiene un lenguaje que es estructurado, aunque socialmente no es tan funcional, es estructurado y tiene una inteligencia que está en promedio. Entonces, es un perfil clásico de autismo de alto funcionamiento, pero que pues hoy evitamos hoy en día ese término porque ya solamente hablamos de grado 1, que requiere apoyo. Importante entonces siempre entender que la persona necesita una estructura, necesita una anticipación, necesita una enseñanza explícita de lo social, pero que lo logra hacer sin dificultad. Eso en el caso del autismo grado 2. Veamos el nivel, perdón, de autismo grado 1. Veamos el autismo grado 2. Acá tenemos lo mismo, criterio A, criterio B. Criterio A, la persona entonces va a tener deficiencias un poco más marcadas en relación, por ejemplo, a otros perfiles. Ya en el nivel 2, la persona requiere un apoyo más notable, una ayuda mucho más sustancial. Entonces, van a estar las dificultades o los desafíos igual en la comunicación social, donde van a tener dificultades que son claras, incluso con apoyo. La persona muestra entonces habilidades verbales o no verbales que son igualmente limitadas y que va a tener también problemas para poderse adaptar a esas interacciones sociales que son tan cambiantes todo el tiempo. Y las interacciones sociales se van a ver también afectadas, es decir, la comunicación va a ser significativamente atípica. El tema de las expresiones faciales también van a estar más reducidas, un lenguaje de pronto muy literal. Y tenemos el criterio B, que son conductas restringidas o conductas repetitivas, donde entonces hay comportamientos más frecuentemente disruptivos, hay dificultades que son de pronto más evidentes para cambiar de actividad o para poder de pronto adaptarse a lo que es inesperado y que hay mayor dependencia de esas rutinas. Aquí sí que hay dependencia de las rutinas, de los objetos, a los intereses específicos. Entonces, un ejemplo típico es un adolescente que necesita ayuda para manejar esas interacciones sociales que son básicas y que presenta igual conductas que son repetitivas, que son intensas, que entonces es la persona que gira objetos, que habla en exceso sobre un solo tema. Esto en el grado 2. Vamos a ver un ejemplo general, ya para pasar al ejemplo en particular, así como vimos en el anterior. Tenemos entonces a Luis, tiene 6 años, asiste a un programa escolar especializado debido a sus importantes dificultades en la comunicación y en la interacción social. Es llevado a consulta por sus padres, quienes mencionan que desde pequeño ha mostrado comportamientos atípicos como evitar el contacto social, insistir en rutinas estrictas y no responder al llamado de su nombre de forma consistente. En los antecedentes no se reportaron complicaciones perinatales, para el desarrollo del lenguaje fue significativamente con retraso. A los 6 años utiliza principalmente frases cortas y estructuradas para expresar sus necesidades básicas como quiero agua o vamos afuera. No mantiene conversaciones bidireccionales ni usa el lenguaje para fines sociales. Prefiere señalar o llevar a los adultos hacia lo que necesita. Muestra un interés restringido por los autos que organiza en fila por colores y tamaños. Si alguien altera el orden, se irrita y puede presentar crisis de llanto, golpearse la cabeza con las manos o tirarse al suelo. Esas conductas ocurren también cuando sus rutinas diarias se ven interrumpidas, como si hay un cambio inesperado en el camino al colegio. Su nivel sensorial es muy sensible a ruidos fuertes como el de una licuadora o el claxon, lo que le genera angustia. También evita texturas específicas en la comida, prefiriendo alimentos con consistencias suaves como purés y yogur, lo que veíamos de la hipersensibilidad.
En el ámbito social, interactúa principalmente con adultos y lo hace de manera limitada. No busca el juego con otros niños y, aunque se muestra afectuoso con sus padres, ese afecto es expresado de forma ocasional y poco espontánea. Requiere apoyo constante para participar en actividades cotidianas como vestirse o comer, ya que tiene dificultades para iniciar y completar tareas de manera independiente. Acá vemos el caso de Luis. Bueno, vamos a mirar en, em, en los documentos, en los casos clínicos, el autismo grado 2. Entonces van a descargar este, que es el autismo grado 2. Igual, le van a dar entonces descargar, como en el anterior, para que lo podamos entonces revisar. Por el contrario de los anteriores, acá tenemos un paciente de 6 años y 4 meses, grado primero de primaria, y la evaluación o el motivo de la consulta es la siguiente. Evaluación integral entre dificultades marcadas en el desarrollo del lenguaje, una escasa iniciativa social, un comportamiento repetitivo, problemas de adaptación escolar, solicitud de orientación diagnóstica y recomendaciones específicas para la adecuada intervención. El procedimiento de la entrevista y acá ya llegamos a los antecedentes que son muy importantes preguntarlos. Siempre se debe dar los antecedentes. Entonces, datos generales, sabemos 6 años, 4 meses, primero de primaria, estaba escolarizado. Algo importante entonces que ya tenemos dificultades importantes en el lenguaje, la escasa iniciativa social, las conductas repetitivas y los problemas de adaptación en el entorno escolar. En todo ese neurodesarrollo temprano, vemos que el embarazo y el parto no se dieron con complicaciones, no tenían alteraciones significativas, pero sí se encontró un retraso significativo del lenguaje, porque las primeras palabras apenas las empezó a decir a los 3 años, poca comunicación gestual, es decir, no señalaba, había poca mirada conjunta y que el lenguaje actual a los 6 años y 4 meses ya debería ser un lenguaje estructurado, expresivo y comprensivo, pues era muy limitado. Había ecolalia ocasional, pero había ecolalia que la marcha empezó a ser tardía, a los 16 meses. No habían enfermedades asociadas, es decir, no habían enfermedades neurológicas, no había epilepsia. Esto ya, de entrada, nos sugiere un trastorno del neurodesarrollo, especialmente en la comunicación social. Todavía no podemos tener esa hipótesis diagnóstica de autismo, dar el diagnóstico de autismo a primera. Necesitamos entonces evaluar varios aspectos. ¿Por qué se utiliza el WIPSI? Aunque ya tenía 6 años y daba para la Wechsler del WISC, pues se toma en cuenta la WIPSI porque la WIPSI va hasta los 7 años y meses, pero que pues, el desarrollo a nivel cognitivo del niño ya de entrada, la orientación escolar nos mencionaba que estaba bajo. Entonces se toma en cuenta la WIPSI, no es tan castigadora como la Wechsler, la WISC. Entonces, en el perfil cognitivo vemos que había una comprensión verbal muy baja, es decir, ya habían dificultades para entender ciertas consignas, incluso en la evaluación neuropsicológica se empezó a notar, no entendía muchos aspectos, ya incluso con las entrevistas de los docentes nos dimos cuenta que efectivamente no entendía muchos aspectos.
que el razonamiento visoespacial, perdón, estuvo bajo, había desorganización visoespacial, la memoria de trabajo también, la atención estaba comprometida, la velocidad de procesamiento que yo les dije que es muy típica en el autismo que esté baja, acá también estaba muy lenta, y había una velocidad de procesamiento lenta, pero también con tendencias a repetir ciertas respuestas. En general, ese funcionamiento cognitivo global está afectado, pero especialmente en lo que es lo verbal y el componente a nivel atencional. Cuando se evalúan las funciones ejecutivas, en las funciones ejecutivas ya nos dimos cuenta un poco más profundo que sí habían alteraciones, dificultad para inhibir conductas que estaban repetitivas, había rigidez cognitiva que era muy marcada, es decir, le costaba cambiar de tarea o aceptar incluso los cambios de las reglas, le costaba significativamente, entonces ya esto nos empieza a dar un indicativo que puede ser que sea autismo. Había una escasa planificación, entonces eso explica por qué y que de hecho la madre nos decía que tenía muchos berrinches y que había muy mala tolerancia a los cambios y que no entendían por qué. Ya en el área social y adaptativa, en el área social y adaptativa, entonces ya nos encontramos con pues que había un contacto visual muy breve, que no era un contacto visual a nivel funcional, era muy incompleto, realmente bastante incompleto, que el lenguaje usado era casi solo para pedir ciertos objetos o para pedir ciertas necesidades, es decir, sí tenía lenguaje, pero solamente pues era no para interactuar, sino para objetos, comida, etcétera. Había una ausencia completa del juego simbólico en el área social, que es importante ya a los 6 años tener un buen juego simbólico, y que aparte de eso la conducta también tenía presencia de serotipia, galoteo, aleteo, balanceo, y los comportamientos pues realmente adaptativos fueron muy bajos en cuanto a la comunicación, en cuanto a las habilidades sociales, en cuanto también a la autonomía, y necesitaba ayuda constante para poder funcionar socialmente. Ya luego se evalúa con EDOS-2, sobre todo módulo 2, y las puntuaciones eran claramente clínicas, lo mismo la DIR, que confirmaba ya alteraciones desde esa primera infancia. Ambas pruebas ya confirman nivel 2 de trastorno del espectro autista, eh, que requiere un apoyo sustancial en lenguaje funcional, en interacción social, en conductas adaptativas. Vamos a hablar del nivel 3. En el nivel 3 tenemos el mismo aspecto. Entonces, en la comunicación social y en los comportamientos restringidos y repetitivos, siempre en esos tres niveles tenemos esto, es decir, nunca cambian, siempre van a ser exactamente los mismos. Eh, por eso es tan importante hacer un buen diagnóstico sobre esos niveles de apoyo que va requiriendo la persona, porque a veces se pueden confundir mucho el nivel 2 con el nivel 3. Acá en el nivel 3 la persona requiere un apoyo más sustancial, un apoyo muy sustancial. Ya tenemos alteraciones en la comunicación social, es decir, las habilidades sociales son mínimas, las habilidades comunicativas son sumamente mínimas, puede haber incluso ausencia de una expresión verbal y no verbal, y que puede iniciarse interacciones de pronto solo, pero a veces puede ser incluso inexistente. En la mayoría de los casos no inician interacciones solo, puede no responder al lenguaje o puede no de pronto responder a esas señales sociales que son básicas como el saludo, y que las conductas ya repetitivas son mucho más profundas. Entonces las conductas son altamente rígidas, hay marcadas conductas que son ya disruptivas, hay altas resistencias aparte del cambio, y que los comportamientos al fin y al cabo, pues en el nivel 3 también interfieren en la vida diaria. Entonces, una autoestimulación más intensa, una conducta autolesiva más intensa, pueden haber incluso heteroagresiones y conductas autolesivas, pero que pues no propias del diagnóstico, sino por esa dificultad en esa resistencia al cambio o controlar sus emociones. Entonces, un ejemplo típico es un niño que todavía no habla, que evita ese contacto visual, que tiene de pronto estallidos de angustia frente a cambios que pueden ser mínimos y que necesita un apoyo continuo en sus habilidades a nivel cotidiano. Veamos el caso clínico. Tenemos a una niña de 5 años que asiste a un centro terapéutico especializado
ya que presenta severas dificultades en la comunicación, interacción social y conductas adaptativas. Es llevada a consulta por sus padres debido a su incapacidad para comunicarse verbalmente, frecuentes crisis de irritabilidad y comportamientos autolesivos. En los antecedentes se reporta un desarrollo temprano con retrasos significativos. No alcanzó el hito del balbuceo esperado y a los 5 años no utiliza palabras comunicándose únicamente mediante llanto, gritos o llevando la mano de un adulto hacia el objeto que desea. No señala, no responde a su nombre, no muestra interés por interactuar con otras personas, incluyendo a sus padres. Ana presenta patrones de comportamiento altamente restrictivos y repetitivos. Pasa largos periodos meciendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás y puede observarse mirando fijamente luces o girando objetos repetidamente. Esas actividades ocupan la mayor parte de su tiempo y cualquier interrupción de esas conductas provoca crisis intensas de llanto y gritos y en ocasiones conductas autolesivas como morderse las manos. En cuanto a su perfil sensorial, muestra hipersensibilidad extrema, llora ante ruidos cotidianos como el timbre o una batidora y se resiste al contacto físico incluso de sus padres. También presenta selectividad alimentaria severa, rechazando la mayoría de los alimentos, consumiendo solo ciertos tipos de papillas. Entonces, acá es importante ver que ya es un nivel muy profundo. Algo adicional también es que ella no tenía una interacción, ella estaba pues en un preescolar, pero en el preescolar no tenía interacción con grupos, siempre tenía una supervisión constante, continua, en todas las actividades básicas de la vida cotidiana, entonces alimentarse, vestirse, asearse también, tenía una conexión casi que mínima con su entorno, no respondía de hecho emocionalmente cuando se le hablaba, cuando se intentaba consolar, y es un caso muy típico de autismo nivel 3. Entonces, en el autismo nivel 3 ya tenemos una profundidad, ya tiene severas dificultades en comunicarse, incluso para presentar necesidades que pueden ser básicas. Al igual que vimos de los otros dos, veamos un caso de autismo nivel 3, es este. Al igual que los anteriores lo descargan, recuerden que lo pueden descargar acá. Tenemos entonces ya, no es un niño ni una niña, sino que ya es un paciente adulto, 27 años, masculino, básica primaria incompleta, no logró terminar sus estudios. Desafortunadamente, muchas instituciones educativas o muchos docentes pues no están preparados para un trastorno del espectro y también genera que exista esa deserción escolar, que hay que evitarla a toda costa. Entonces, el hecho de que sea no verbal o el hecho de que sea un autista grado 3 no quiere decir que no pueda estar en una institución educativa. Motivo de consulta, valoración neuropsicológica para clarificación diagnóstica, planificación de apoyos y revisión del perfil funcional. Aunque es un adulto, igual es sumamente importante empezar a preguntar por esos antecedentes relevantes, perinatal, desarrollo temprano. Eso es sumamente importante, nunca se puede descartar porque pues igual ya sabemos que el autismo tiene un componente del neurodesarrollo. Entonces es un masculino, 27 años, escolaridad básica, eh, sí sabía leer, sí sabía escribir, pero muy poco, muy poco. Casi que escribir nulo, leer no, muy nulo. Entonces acá ya se realiza esa evaluación neuropsicológica para mirar el diagnóstico. En el desarrollo temprano que entendemos que el embarazo y el parto pues no tuvo mayores complicaciones, pero que desde el primer año de vida ya veíamos ciertos signos que son severos en ese proceso de neurodesarrollo, signos de alarma que ayer estábamos viendo, no balbuceó, no desarrolló el lenguaje, no señaló, no mostró lo que era la intención comunicativa, no presentó nunca jamás el juego simbólico, esos ya son indicadores tempranos de un autismo severo, pero igual había que seguir indagando. Y el comportamiento, por ejemplo, durante la consulta,
ausencia total del lenguaje verbal, completamente. No había un contacto ocular, no había reciprocidad socioemocional. Em, Había algo importante también a tener en cuenta y es que usaba gestos que eran idiosincráticos, pero pues no tenía una función comunicativa clara y que también había presencia de conductas autoestimuladoras que eran intensas, como el aleteo, como el balanceo, muy intensas, era que en todos los momentos tenía las conductas y que también había pues reacciones de frustración cuando algo no le gustaba, que eran muy extremas ante cambios que incluso eran muy mínimos. Requería un apoyo entonces continuo para la regulación de la conducta y la atención. Entonces ya aquí vamos viendo ciertos aspectos que son relevantes en el trastorno del espectro. Ya en el perfil neuropsicológico, en esa cognición en general, entonces vimos que en prueba se utilizó una prueba no verbal, la ley del 3, pues porque era completamente no verbal. Pudimos haber optado por las RIAs, pero optamos por los líderes. El CI fue no verbal, ya estaba en un rango de discapacidad intelectual 55 y había una atención severamente alterada, casi que todos los dominios cognitivos estuvieron muy alterados. La memoria visual básica era la única parcialmente conservada, pero la memoria de trabajo sumamente limitada. Comunicación, no tenía una comunicación, no había entonces un lenguaje expresivo ni comprensivo que fuera funcional. La comprensión era sumamente limitada a lo que son gestos, a lo que son rutinas muy básicas, no respondía de forma consistente ni siquiera a su nombre. Prácticamente no había una interacción comunicativa. En cuanto a las funciones ejecutivas, igual, entonces comprometidas, existía una rigidez conductual que era bastante extrema, la perseveración, incapacidad de hecho también para cambiar o adaptarse a cambios y la cognición social, no reconocía emociones, no imita, no interactuaba, mm, y que era un interés muy centrado en objetos y estímulos sensoriales, no tanto en personas. El diagnóstico entonces ya se dio un nivel 3 de DSM-5-TR, un nivel más severo del espectro. No había un lenguaje funcional y que necesitaba apoyos muy sociales, apoyos que eran sumamente permanentes en el caso clínico. Entonces, es un caso muy típico de autismo grado 3 donde no se habla solamente de los niveles de severidad, sino que se habla más allá de esos apoyos que requiere una persona. Antes de iniciar a ver los criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista, vamos a ir a nuestro descanso para que puedan entonces comer algo, tomar algo y nos veremos dentro de unos minutos. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos en el trastorno del espectro. Algo importante es que en todos los países, exceptuando a Inglaterra, utilizamos oficialmente el DSM-5. Entonces, miren que, por ejemplo, Argentina es uno de los números, el DSM más utilizado, lo mismo Brasil, lo mismo Colombia, Chile, incluso en de pronto países tan lejanos a los nuestros de Latinoamérica como Japón, el más utilizado, el manual más utilizado es el DSM. Entonces, importante tenerlo en cuenta, sí, pero que el diagnóstico principalmente se hace a través del DSM. Es decir, ambos se deben utilizar, se debe hablar en el mismo lenguaje, DSM y DSM-TR y CIE 10. En este caso, pues ya estamos en CIE 11
pero que pues en muchos países, sobre todo Latinoamérica, no estamos actualizados en el CIE. Criterio A, deficiencias persistentes en la comunicación social. Esos criterios los debemos tener muy presentes porque con base a ellos, vamos entonces a hacer el adecuado diagnóstico. En el criterio A, pues también mm, relacionarse, comunicarse como lo hacen la mayoría de las personas y que son dificultades que deben estar presentes desde varios contextos, es decir, casa, escuela, el parque, el sitio de recreo y tenemos tres aspectos que son clave. Primero, que son problemas para sostener una conversación o iniciar una interacción social. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que la persona no saluda, que no responde cuando se le habla, o que de pronto no sabe cómo seguir una conversación. Y recordemos los niveles de apoyo que requiere una persona. Mm, Puede ser también que a veces habla solo de lo que le interese, sin notar de pronto eh, si la otra persona realmente está interesada, que hay dificultades para entender esas señales sociales no verbales, entonces no mirar a los ojos, no usar gestos, de pronto la persona no va a señalar, no va a entender de pronto las expresiones faciales o el tono de la voz. Y que tenemos un componente 3 que son dificultades para desarrollar esas relaciones adecuadas. Va a estar la parte de que le puede hacer amigos, jugar con otros niños, entender de pronto las reglas sociales del juego y que puede ser de pronto que pueda preferir estar solo o solo relacionarse con la parte de los adultos. Tenemos también el criterio B, que son patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Entonces, cada vez donde están las actividades que se van a manifestar, entonces, en dos o más de ciertos puntos. Entonces, son acciones o más bien formas de pensar que se van a repetir mucho o que son muy intensas y que son muy específicas en las personas con autismo. Siempre, y eso sí es muy importante, es que se deben cumplir al menos dos de los siguientes cuatro puntos. Entonces, tenemos primer punto, que pueden ser esos movimientos repetitivos o ese uso de repetitivos, por ejemplo, de objetos o de palabras. Está el aleteo con las manos, está de pronto el girar objetos, está el repetir frases o sonidos, que sería esa parte de la ecolalia. Ese sería el primero. El segundo eh, punto, recuerden que son al menos dos de esos cuatro, es que es una necesidad de rutinas o una resistencia a los cambios. Es de pronto la persona que se enoja si algo cambia de lugar o si la rutina de pronto se altera. Por ejemplo, lo que les mencionaba hace un rato de ir al colegio por otro camino, eso puede ser entonces acá un ejemplo. Luego tenemos unos intereses que son muy intensos, son unos intereses que son muy específicos, entonces va a tener un interés muy fuerte por un tema, que puede ser cualquier tema, hay tantos temas de interés como personas en el mundo, que puede ser, por ejemplo, los dinosaurios, o que puede ser los mapas, o que puede ser el sistema solar, entonces habla de eso todo el tiempo. Y tenemos reacciones, que es el cuarto punto, reacciones inusuales a estímulos sensoriales. Por ejemplo, que la persona entonces se tape los oídos ante sonidos que pueden ser de pronto normales o buscar o evitar ciertos olores o texturas o luces que le moleste las etiquetas de, de la ropa, por ejemplo, que era lo que veíamos de las hipersensibilidades. Es fundamental tener en cuenta criterio C, criterio D y el criterio E. No solamente en el trastorno del espectro, y para hacer un buen diagnóstico vamos a tener en cuenta el criterio A y el criterio B, sí, son los más nombrados, pero también el criterio C es importante, por ejemplo, que los síntomas
deben estar presentes desde esa infancia temprana. ¿Y qué significa eso? Que los signos del autismo aparecen desde que la persona está muy pequeña. Ya hemos mencionado que a veces puede ser que no se noten claramente hasta que las demandas sociales aumentan. Por ejemplo, cuando ya la personita entra al jardín de niños o cuando ya entra al colegio, donde todo el tiempo va a estar en contacto con pares. Puede ser un niño que desde bebé no responda al nombre, de pronto no respondía a su propio nombre, que no señalaba para pedir pues sus cosas, o era el niño que no jugaba con los demás, pero que puede ser que solo se notó mucho más hasta los 3 o 4 años. Eso con respecto al criterio C. Tenemos un criterio D, y es que los síntomas causan un impacto que es significativo en lo social, en lo laboral o en otras áreas importantes de la vida cotidiana de la persona. Es decir, causan deterioro en algunas áreas importantes de nosotros como seres humanos y que al fin y al cabo, pues la persona a veces no sabe cómo lidiar con esas dificultades. Entonces, las características del autismo no es solo ser diferente, sino que van a afectar realmente el funcionamiento diario, día con día. Entonces, montar en transporte público, montarse en el metro, montar en un autobús, tomar un taxi, ir al trabajo. Puede ser el niño que va a tener dificultades para hacer amigos o es el niño que va a tener dificultades en la adaptación, por ejemplo, del colegio porque no sabe manejar los cambios del entorno y al fin y al cabo, pues esto va a afectar también su bienestar y va a afectar su desarrollo. En el criterio B tenemos que las dificultades no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso global en esa parte del neurodesarrollo. Eso sí es muy importante tenerlo presente. Eso significa que aunque la persona pueda tener una discapacidad a nivel intelectual, pues el diagnóstico del autismo solo se hace si hay características propias del autismo y que no se deben únicamente a características propias de pronto de otros trastornos. Es muy importante. Muchas personas con autismo pueden tener otras condiciones, sí, pero que el diagnóstico se da si los síntomas del autismo están claramente presentes por sí mismos. Eso sí es muy importante tenerlo muy claro. Veamos entonces los pilares del autismo. Siempre tener muy presente, entonces, 5 pilares: la cognición y la rigidez del pensamiento, el perfil sensorial, la comunicación, lo que son las habilidades sociales y la conducta. En cognición y rigidez del pensamiento, ¿qué podemos encontrar? Pensamiento concreto, preciso, dificultad en el pensamiento abstracto, el pensamiento centrado de pronto en esa parte de los detalles, lo que ya hemos mencionado como el componente de la coherencia central baja o la coherencia central que está debilitada. Eso siempre lo debemos tener muy presente. Lo que son las dificultades para hacer interferencias o comprender de pronto los mensajes que no están explícitos y la dificultad para comprender bromas, chistes, los sarcasmos, ironías, que ya lo habíamos mencionado. Recordemos lo que es la teoría de la mente, que recuerden que es esa habilidad de inferir estados mentales en otras personas, utilizar esa información para interpretar, predecir la conducta, pero que en el autismo tenemos déficit en tener en cuenta lo que sabe la otra persona, anticipar lo que las personas piensan, incluso de sus propios pensamientos y pensamientos ajenos, y una reacción adecuada ante las emociones ajenas. Debemos también tener muy presente lo que son eh, los apoyos a nivel visual, es decir, todo ese sistema de pictogramas, pero va más allá solamente de un pictograma. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que esos apoyos visuales nos permiten varios aspectos: estructurar rutinas y estructurar actividades, seguir las normas, aumentar esa parte de la autonomía a la hora de tomar decisiones, conocer qué y cómo va a ocurrir la situación, organizar el espacio, apoyar la estructuración y la comprensión del lenguaje,
y regular también esas conductas y esas emociones. De hecho, los apoyos visuales reducen significativamente lo que son las crisis a nivel emocional. Entonces tenemos varios tipos. Uno, horarios visuales, entonces tenemos secuencia de actividades con imágenes, anticipar el día, una rutina, esa sería su función, secuenciar los pasos, paso a paso, explicar entonces qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo lavarse las manos, cómo vestirse, se utiliza principalmente para enseñar habilidades o rutinas. Los tableros de elección, que son pictogramas de opciones de comida o de juego que fomentan la autonomía de la persona, las habilidades sociales, entonces narraciones ilustradas de situaciones sociales principalmente, preparar para eventos o preparar para contextos. Esta parte de lo que son las escalas de semáforo, que tiene verde, amarillo, rojo para emociones o conducta, regular el comportamiento de las emociones, el sistema PEX, que es todo un sistema alternativo aumentativo de la comunicación, entonces quiero jugar, tengo hambre, eso permite favorecer esa comunicación funcional y los mapas visuales, que también sirve bastante para orientar esa parte espacial. Entonces, todos los apoyos visuales lo que hacen es que son herramientas visuales a través de pictogramas o a través de imágenes, a través de fotografías que apoyan la persona con autismo. No son únicos y exclusivos de las personas con autismo, pero que sí apoyan esos procesos de comprender mejor, de organizar, de anticipar. Em, en general, la idea es que se deban implementar adecuadamente. Primero, adaptarlos a la edad del paciente y adaptarlos también a ese perfil cognitivo es fundamental. Entonces, usar, por ejemplo, materiales que sean claros, materiales que sean consistentes, materiales que sean comprensibles. Entonces, acá llevan los pictogramas, las fotos reales, los objetos, por ejemplo, ubicarlos siempre es en un lugar que sea visible, en un lugar que sea de fácil acceso. Entonces, por ejemplo, si estamos enseñando cómo eh, cepillarse los dientes o a qué hora se debe cepillar los dientes, pues en un lugar que sea apropiado como el baño, enseñar el uso, también como adultos, que es una técnica cognitivo-conductual, que es el modelado, la repetición y el refuerzo positivo. Las claves visuales, entonces, son un sistema aumentativo alternativo que tiene que ver con el sistema SAC, que yo les mencioné entonces ayer, la página que es Arasac, que es muy útil, bastante útil para esa parte de los pictogramas, para poder entonces realizarlos de manera individual. ¿Y por qué son importantes? Porque hablamos de una economía verbal. Entonces las claves verbales son sutiles, mientras que las claves visuales son más concretas. Las claves verbales suelen ser más complejas, mientras que las claves visuales suelen ser más simples. Lo verbal es pasajero, mientras que lo visual es permanente y lo verbal es variado, mientras que las claves visuales son constantes, siempre son la misma instrucción. Entonces, estos son algunos ejemplos, esta es la parte de los semáforos. Este es si estoy nervioso, entonces, ¿qué elijo? Y lo mismo acá, por ejemplo, si estoy nervioso, ¿cuál es mi elemento de relajación que permite la autonomía? Importante tener en cuenta esos claves visuales. Hay unas que son con apoyos tecnológicos como estas, que sería un sistema PEX, estas dos. El sistema PEX original es este cuadernillo o folder que tiene unas pegatinas y una tira de velcro, pero se ha ido cambiando por el tema de la tecnología y porque es mucho más fácil descargar una tablet electrónica, de pronto un folder que les era bastante pesados a los niños. Siempre realmente vamos a hablar de lo que son los apoyos, es sumamente importante los apoyos en general y que también debemos tener apoyos a nivel, por ejemplo, de las emociones. Entonces, esos pictogramas y esos sistemas aumentativos alternativos lo que nos hace es también trabajar con las emociones. Entonces, por ejemplo, una tarjeta emocional que permita a las personas con autismo regularse o termómetros de las emociones o termómetros del humor que permita entonces anticipar también. Es importante la regulación emocional, es decir, la regulación a nivel fisiológico y a nivel sensorial, la regulación emocional, la regulación cognitiva. Es diferente en el autismo porque ya vimos la cognición social, la teoría de la mente, el procesamiento sensorial que es atípico.
¿Y qué manifestaciones emocionales pueden ser muy frecuentes? De hecho, ya lo hemos mencionado, lo que son las explosiones de pronto emocionales, que son desproporcionadas, que a veces se confunden o que se pueden manifestar como si fueran rabietas, pero que no son rabietas, sino que no logran tener una buena, eh, un buen control emocional y terminan siendo rabietas, pero no son rabietas. Pueden tener reacciones de pronto de angustia, ansiedad, estrés, frustración, que con esos pictogramas les van a generar mayor tranquilidad, poder expresar también verbalmente lo que sienten a través de las imágenes y que pues es importante entender que debemos sí o sí tener estrategias de intervención, un apoyo psicoeducativo, una intervención también en el entorno para reducir este tipo de aspectos. Vamos a dejar acá, mañana entonces continuaremos con esa parte de la temática para que puedan entonces revisar lo que está en el material de estudio y nos veremos nuevamente mañana.